Muy buenas noches, jovencitos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero bien de salud en sus casas. Vamos a empezar la clase. Vamos a compartir pantalla. Ya estamos en la cuarta semana. El tema que nos toca es la ley de la oferta y la demanda. Hay que hacer diferencias en lo que uno entiende por cantidad ofertada y oferta. Oferta es el conjunto de cantidades ofertadas que los vendedores pueden colocar a diferentes precios en el mercado, es decir, un conjunto de datos, y la cantidad ofertada es un punto, cantidad de productos que los vendedores pueden colocar a un precio, ¿no? Establecido. Entonces, eh, la oferta obedece a un comportamiento racional del consumidor y de los productores, ¿no? Los productores en un mercado van a querer sacar mejor provecho y si pueden vender más en una cantidad mayor, ¿no? Van a estar dispuestos a producir más porque su ingreso, ya sabemos que es P por Q, ¿no? Y si P aumenta y Q aumenta, su ingreso es mayor. Matemáticamente, la oferta está representado por la curva, todos los puntos de la curva, podríamos decir que son combinaciones infinitas. Sin embargo, para el caso del ejemplo que están viendo en la pantalla, tenemos 8 puntos, ¿no? Estos 8 puntos forman la oferta, están tabulados el precio de una taza de café y la cantidad de café en tazas demandado por la sociedad, ¿no? Entonces, si sube el precio, sube la cantidad ofertada, ¿no? La cantidad ofertada es un punto de la curva. La oferta son los 8 puntos, ¿no? Me dejo entender, esa es la diferencia matemáticamente, ¿no? Nosotros ya conocemos por álgebra un eje de abscisas, un eje de ordenadas, un par coordenado. Con estos datos de esta tabla, yo puedo hacer lo que se denomina, bueno, no sé si le habrán enseñado en sus colegios, análisis de regresión. Con este método, agarro los 8 puntos, los 8 pares coordenados y establezco una ecuación, ¿no? Una ecuación matemática, ¿no? Y nos damos cuenta de la tendencia de la oferta. Vamos a ver los factores que afectan a la oferta. En primer lugar, tenemos el precio del producto. Si un producto se comercializa a un mayor precio, el ofertante va a querer producir más y viceversa. Si por las condiciones del mercado el producto baja de precio, los ofertantes, los productores, van a ofrecer menos. Este es el principal factor. Sin embargo, hay otros factores que lo complementan. Por ejemplo, el precio de la materia prima e insumos. Si el precio de la materia prima con la cual hacemos el pan aumenta, los panaderos ofertarán menos cantidad de panes. En cambio, si el precio de la materia prima baja, los panaderos pueden ofertar más cantidad de panes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el precio de la materia prima está incluida, ¿no? Está, está incluida en el costo
¿Costo de qué? Costo de producción, el precio de la mano de obra. Aumenta la cantidad que yo voy a ofrecer al mercado, necesito más personal, ¿no? Y en cierta manera, si el Estado fija para una empresa formal establecer un salario mínimo legal de un momento a otro, yo como empresario voy a ofertar menos, porque se entiende que el salario mínimo legal está aumentando para todos los trabajadores formales que están en planilla. Entonces destinaré más recursos a pagar planilla que a producir más, ¿no? Ese es el precio de la mano de obra. El precio del bien alternativo. Bueno, nosotros, las personas que todos los días cocinamos, ¿no? Nos vamos temprano al mercado, podemos irnos con la idea de comprar pollo y regresamos a la casa comprando pescado, ¿no? Porque podemos percatarnos que el precio de pollo puede subir, ¿no? Y un bien complementario, alternativo, en este caso, perdón, un bien sustituto, alternativo, en este caso, es el pescado, que hipotéticamente podría estar más barato que el pollo. Yo regreso a mi casa comprando pescado, ¿no? El precio del capital. Para yo poder producir bienes, necesito capital. Bienes que te permiten producir otros bienes. Eso tiene un precio. Y si eso es costoso, ¿no? Voy a tener que gastar más en capital, herramientas, maquinarias, ¿no? Eh, lo que pasa es que, ¿de qué manera influye en la oferta? Voy a destinar, ¿no? Más recursos a pagar capital, por ejemplo, el dinero que estoy usando para fabricar, dinero es bien capital también, ¿no? Tengo que pagar intereses y estoy destinando recursos a pagar los intereses del capital en vez de producir más. La tecnología hace que yo produzca más. La simple sencilla razón que cada vez que sale una nueva versión de alguna maquinaria, herramienta, cuando salen nuevas versiones, lo más probable es que haya una tecnología superior, ¿no? Y que haga las cosas más rápido. Inclusive, yo puedo prescindir de mano de obra si tengo cierta tecnología, por ejemplo, un brazo robótico para ensamblar, ¿no? En una línea de ensamblaje. Entonces, a mayor tecnología, mayor oferta. Los impuestos, hay impuestos con nombre propio. Por ejemplo, hay un impuesto al plástico. El impuesto al plástico que nos dice que cada año el impuesto al plástico se duplica. Esto involucra a los empresarios del plástico a migrar de tecnología, me refiero a la composición de sus bolsas, ¿no? Hoy por hoy, algunas tiendas, supermercados ofrecen bolsas de almidón que ya no te la regalan, te la venden 20, 30, 40 céntimos según el tamaño, ¿no? Entonces, el impuesto al plástico hace que tu oferta de plástico disminuya y el impuesto al plástico se ha creado para que los empresarios de esta industria migren de tecnología, ¿no? De alguna u otra manera se están viendo forzados. En la oferta también hay competencia. Yo no puedo entrar a un mercado y decir, voy a vender mi producto a 50 soles. Cuando ese producto en el mercado, el precio de equilibrio, que vamos a ver más adelante, se vende a 30 soles, ¿no? Entonces yo no puedo fijar el precio. El precio está fijado por el mercado, salvo
que yo oferto un producto novedoso y que tiene cosas que la competencia no tiene, ¿no? Entonces yo me puedo dar el lujo de establecer un precio superior, pero es porque mi producto es diferente, ¿no? Yo lo diferencio de la competencia. Entonces estos son algunos de los factores que afectan a la oferta. Acá hay una función oferta. La cantidad ofertada está en función del precio, ¿no? Y las demás variables se consideran ceteris paribus. ¿Qué variables? Las demás, ¿no? Las demás constantes. ¿Cómo cuáles? La competencia, los impuestos, eh, la tecnología, ¿no? Esto se considera constante, todo lo demás. Entonces nos damos cuenta que esta relación funcional puede tener una determinada forma como una ecuación, ¿no? Que es una línea recta. Y entonces aquí vemos a mayor precio, mayor es la cantidad ofertada y viceversa. Acá solamente estamos manejando dos variables y esas dos variables están representadas en el eje de coordenadas, ¿no? Y acá vemos una pendiente positiva, ¿no? Y la ley de la oferta nos dice, si todo lo demás permanece constante, la cantidad ofertada de un bien o servicio varía solamente en función de su precio, ¿no? Entonces se reduce las variables de muchas a dos, ¿no? Acá está. Variaciones de la oferta se dan por cambio de factores diferentes al precio. Se explica como un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha cuando hay un aumento de la oferta y hacia la izquierda cuando hay una disminución de la oferta. Entonces, acá en este caso, el factor tecnología aumenta y hace que la oferta se desplace a la derecha. En el caso de una disminución de una oferta, puedo hablar de el impuesto, ¿no? El impuesto, ejemplo, para la industria del plástico, el impuesto al plástico disminuye la oferta a la izquierda, ¿no? Se está trasladando de manera paralela, ¿no? Son ejemplos, son otras variables que antes considerábamos ceteris paribus, ahora ya no lo son. Esa es la explicación de las variaciones de la oferta. Cuando se rompe la condición ceteris paribus, todo lo demás se mantiene constante. Por ejemplo, esta noticia. Producción de huevos cayó 10% por escasez de soya en el Perú. El costo del insumo se elevó, pero esta no puede ingresar al país por los bloqueos carreteras afectando la producción de huevos, ¿no? Entonces, este insumo, que ya le hemos visto, una materia prima para alimentar a las gallinas, está escasa, ¿no? Bueno, una gallina que tiene que alimentarse de una manera determinada en el tiempo para poder producir huevos, es evidente que hay una relación directa y acá la variable no solamente es una variable del del costo del insumo, sino también cuestiones sociales como bloqueo de carreteras que impiden la libre circulación de insumos, bienes intermedios y bienes finales. Acá tenemos una noticia más
La producción de huevos en la granja del sur del país es 10% más baja debido al cambio de las dietas de las gallinas, ¿no? La alimentación de estas gallinas. Los granjeros modifican el alimento de las aves, ¿no? Ante la escasez. Esta es una noticia real. Es de este año, 12 de enero del 2023. La demanda. Acá yo tengo que diferenciar dos conceptos. ¿Qué conceptos? Al igual que la oferta. La demanda, matemáticamente, son los puntos de la curva. Los puntos de la curva que pueden ser infinitos, pero para el caso del ejemplo, son 8 puntos tabulados, lo que ustedes pueden ver en el gráfico. 8 puntos, ¿no? Nos damos cuenta que la demanda tiene una pendiente negativa, ¿no? La cantidad demandada es la cantidad de productos que los consumidores pueden adquirir a un precio determinado. Entonces, esta demanda, para el ejemplo del café, esta demanda tiene 8 cantidades demandadas. Y hay una relación inversa. Si el precio del café está a 2 euros, la cantidad demandada del café es 1,1 millones generado en la sociedad. Sin embargo, si baja de precio a 0,25 euros, más gente estará dispuesta a consumir más café en millones, 13 millones, ¿no? Entonces nos damos cuenta, por un lado la oferta y por otro lado la demanda. En ambos casos obedece a un comportamiento racional. En el caso de la oferta al productor y en el caso de la demanda al consumidor. Me dejo entender. Aquí hay un eje de coordenadas y esos son 8 pares coordenados por análisis de regresión, que ya lo había puesto inicialmente. Se lo dejo acá para que busquen. Análisis de regresión, yo con 8 puntos puedo calcular la ecuación de esta recta o curva de la demanda. También tenemos algunos factores que afectan a la demanda. El principal, el precio del producto. Tenemos acá el precio del producto. A mayor precio, la demanda baja. A un menor precio, la demanda aumenta, ¿no? También tenemos otros factores como es el ingreso del consumidor, ¿no? Es evidente que si el consumidor tiene más dinero, va a gastar más, ¿no? Va a consumir más bienes y servicios, ¿no? Me dejo entender. Eh, entonces hay una relación en el cual mi ingreso, independientemente si yo sea rico o pobre, ¿no? Mis gastos van a aumentar, voy a demandar más. El Estado a veces con bonos a la población, me refiero a estos bonos Yanaipai y bonos que siguieron durante la pandemia, incentivan artificialmente a la economía a consumir más. El ingreso del consumidor con los bonos será mayor. Otro caso son los gustos y preferencias. Pero en los gustos y preferencias ya vemos una cuestión subjetiva que depende del consumidor, ¿no? A mayor gustos y preferencias hay mayor demanda. Los gustos y preferencias, una persona tiene un gusto y preferencia por la tecnología, la última versión del Samsung Galaxy, ¿no? Entonces hay gente que quiere tener el producto más actualizado del mercado, en este caso un mercado de smartphone, ¿no? Gustos y preferencias, expectativas y publicidad. Un producto se va a demandar más en la medida de la cual es conocido por el público, ¿no? Por el cliente. El cliente no va a comprar productos desconocidos y si lo hace, no va a invertir mucho dinero, porque si la publicidad es una herramienta
en las cuales las empresas a través de estudios establecen dónde colocar su publicidad, ¿no? ¿Dónde la vas a colocar? En la televisión, en la radio, en las redes sociales, ¿no? A mayor publicidad, mayor demanda. Por otro lado, tenemos a la población. Actualmente somos 33 millones de peruanos. Si fuéramos 70 millones de peruanos y si hubiera más pobres que ricos, como lo es actualmente, independientemente del nivel socioeconómico en que te encuentres, rico, clase media o pobre, si somos más, vamos a consumir más, ¿no? Entonces, a mayor población, una mayor demanda. Los precios de los productos complementarios, ¿no? Por ejemplo, es ese PlayStation que funciona con discos de juegos. La empresa que fabrica las consolas de PlayStation 5 es la empresa Sony. Y Sony no gana por vender consolas, gana por vender juegos, ya sea descargados de internet o por CDs. Entonces decimos que una consola es un bien complementario del disco de juegos y el disco de juegos también es un complementario de la consola. Entonces, si uno aumenta, el otro también va a aumentar, ¿no? Porque se complementan, van juntos de la mano. Por otro lado, tenemos precios sustitutos. Entonces, acá en precios sustitutos afecta a la demanda y a la oferta porque puedo poner el ejemplo del pescado y el pollo también, ¿no? Sin embargo, acá también en el precio de productos sustitutos puedo poner un refresco o una gaseosa, ¿no? Eh, una agua mineral con una gaseosa. Ambas son bebidas. Se sustituyen, tienen características distintas, ¿no? Si el precio de la gaseosa aumenta, probablemente consuma más agua mineral, demande más agua mineral, ¿no? Entonces son factores que afectan a la demanda. Función demanda. La cantidad demandada varía solamente en función varía en función del precio y se considera ceteris paribus a otras variables como el ingreso, ¿no? Como la población y otras variables, ¿no? Permanecen constantes. Y solamente trabajo con dos, donde la cantidad ofertada va a estar en una relación inversa del precio del bien. Ese signo negativo quiere decir que la pendiente es negativa, ¿no? Y la ley de la demanda, ¿qué nos dice? Algo racional para el consumidor. Si todo permanece constante, la cantidad demandada del producto varía únicamente del precio y se da la misma relación inversa negativa entre el precio y la cantidad demandada, ¿no? Entonces acá tenemos la relación y acá tenemos representado los pares ordenados en una pendiente negativa, ¿no? Entonces, Profesor, dígame, ¿qué significa el A en la ecuación? ¿te refieres a esto de acá? Ah, un ratito. ¿Te refieres a esto? Sí, profesor. No, simplemente es un ejemplo. A puede tomar cualquier valor, B puede tomar cualquier valor. La idea es que captes que el B tiene signo negativo y ese signo negativo significa que la gráfica de la demanda tiene una pendiente negativa. La gráfica de la oferta tiene una pendiente positiva, ¿no? Me refiero a la inclinación, para ser más exacto, si es que te has percatado. Ya, profesor, gracias. Variaciones de la demanda.
aumento de la demanda. Ya no depende del precio. La población aumenta. La población aumenta, ¿no? La curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Vamos a poner otra variable acá como ejemplo. Clima. Eh, aumento, aumento de la temperatura, ¿no? ¿Qué se va a demandar más? Se demanda más helados, ¿no? Eso, no, no, no. Aumento de la temperatura, acá vamos a corregir, vamos a poner como ejemplo, mm, dis, a ver, clima, la temperatura, disminución de la demanda, ¿no? Hay en este caso la temperatura disminuye y hay una demanda de abrigos, abrigos, ¿no? Chompas, ¿no? Sacos. Esto, esta demanda disminuye cuando la temperatura es alta, ¿no? Aquí ponemos aumento, aumento de la temperatura, ¿no? Hay un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda. En las variables inicialmente que les mostraba, que influyen en la demanda, no hablé de clima, ¿no? Se entiende que hay muchos más factores, los cuales no he mencionado, pero que inciden en la demanda. Acá se rompe la condición ceteris paribus. Acá hay una noticia. Lanzamiento del nuevo teléfono de Apple, un smartphone en China, generó una estampida humana. ¿Cuál es la variable de la demanda que no se considera el precio que tiene que ver en este fenómeno? Hay que pensar un poco, ¿no? Y tenemos que son las expectativas de las personas las que hace que estos iPhone última generación sean más demandados. La expectativa es un carácter subjetivo de las personas, pero por ser subjetivo no quiere decir que no intervenga la demanda. En este caso de la última versión del iPhone, ¿no? Son equipos caros, ¿no? Hasta donde tengo entendido, estos equipos suelen costar más de 2.000 soles y cada versión trae una nueva tecnología, ¿no? Si se han percatado, para aquellos que tienen ese tipo de celulares. Elasticidad, precio de la demanda. Mide el grado de respuesta de la cantidad demandada ante cambios en el precio. Se presenta por los cambios porcentuales que experimenta la cantidad demandada con los cambios porcentuales del precio. Acá yo tengo que desglosar esta ecuación. ¿Por qué razón? Para que se entienda de una mejor manera, ¿no? Que la elasticidad es igual eh, Q2, mejor dicho, Q final menos Q inicial dividido sobre Q inicial, todo esto dividido sobre P final menos P inicial, todo esto dividido sobre P inicial. Eso es una división doble. Tomen nota. O sea, en el numerador hay una división y en el denominador hay otra división. Esto se calcula, voy a poner unas barras y ustedes comprenderán el significado de esas barras. Significa que esta expresión se da en valor absoluto. Eh, para los que saben de álgebra,
el valor absoluto en una ecuación, puedo tener una respuesta siempre positiva. Y finalmente esto lo voy a multiplicar por 100 porque estamos hablando de porcentaje, ¿no? Entonces, yo tengo dos resultados. ¿Cuáles son los resultados? ¿Que ese bien es elástico o ese bien es inelástico? ¿No? Cuando es más elástico, acá la pendiente está más echada. Una pendiente negativa más echada. Cuando es una demanda inelástica, la pendiente negativa es más parada. Me dejo entender. Y ustedes se dan cuenta que la proporción del precio difiere proporcionalmente a la proporción de la cantidad, ¿no? En este caso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En elasticidad precio y la demanda, tenemos muchos sustitutos y pocos sustitutos. O sea, cuando la elasticidad tiene un valor mayor a 1, hablamos de muchos sustitutos. Cuando la elasticidad que hemos calculado tiene un valor menor a 1, pocos sustitutos. Entonces, en una pregunta de examen de admisión, tal vez ni siquiera me den los datos de la demanda del bien, simplemente me mencionan a un bien y yo tengo que inferir si se trata de un producto elástico o inelástico de acuerdo a mi experiencia propia, ¿no? Eh, el caso del refresco, ¿no? Si me lo plantean de esa manera, sin hacer cálculos, yo puedo decir que tiene muchos sustitutos, ¿no? Y en el caso de pocos sustitutos, si me ponen en una pregunta de examen de admisión, la sal, entonces yo infiero y me doy cuenta que tiene pocos sustitutos, entonces es más inelástico, ¿no? ¿De dónde ha salido ese 3? Vamos a ver. La elasticidad es igual a, vamos a ver acá arriba, 70 menos 100 dividido sobre 100, acá otra división, eh, 55 menos 50 dividido sobre 50, y ya sabemos que esto en valor absoluto, ¿no? Es decir, siempre positivo, me tiene que salir 3, ¿no? Aquí solamente falta ponerle las líneas, ¿no? En el caso de demanda inelástica, 0,4. De algún lugar ha tenido que salir, ¿no? Entonces yo tengo la elasticidad que va a ser igual, ¿no? Eh, tengo 96 menos 100 dividido sobre 100 y esto a su vez otra división, ¿no? 55 menos 50 sobre 50, falta poner las líneas y estas líneas de división y valor absoluto, esto me va a traer como resultado, un ratito, ya lo borré, pero ese resultado me iba a salir, disculpen, lo borré sin querer, 0,4, ¿no? Simplemente estoy aplicando la fórmula, ¿no? Entonces, en un examen de admisión, evidentemente, el ejercicio va a tener datos para una división con enteros, posiblemente, y que sea fácil y que no necesiten calculadora, ¿no? Acá tenemos todas las elasticidades que existen. eh, Desde cero, acá está, entre cero y uno mayor que uno e infinito, ¿no? En el caso de perfectamente inelástica, lo tengo por acá,
acá hablamos de un producto sin sustitutos, ¿no? La elasticidad sale cero. ¿Qué productos no tendrán sustitutos? Por ejemplo, la insulina. La insulina no tiene sustitutos. Su elasticidad es cero. ¿Y de dónde salió ese cero? La variación de Q es cero. ¿Dónde está la variación de Q? Está acá. La variación de Q, una variación porcentual, ¿no? Está abajo. Como es una línea vertical, es evidente que su variación es cero. Tenemos la demanda inelástica entre cero y uno. Entonces acá decimos productos con pocos sustitutos. Entonces, en productos con pocos sustitutos, tenemos básicamente bienes de primera necesidad. Y acá la relación entre la variación de Q con la variación de P, nos damos cuenta aquí, ¿no? Por eso me sale entre cero y uno, ¿no? La pendiente más parada. La pendiente unitaria es un caso hipotético. Las variaciones son iguales. Numerador y denominador es igual, ¿no? El ángulo acá, el ángulo tangente de 45 es igual a uno, ¿no? Entonces es una elasticidad unitaria, ¿no? La demanda elástica. Tenemos, en estos casos, varía más proporcionalmente la cantidad demandada. Tenemos muchos, vamos a cambiar de color, muchos sustitutos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Golosinas, solamente con poner golosinas, ya ustedes se dan idea la cantidad inmensa de productos que estamos hablando, la pendiente de la elasticidad de la demanda es echada y perfectamente inelástica. Tenemos la variación porcentual del precio es igual a cero, el denominador es igual a cero. Entonces, si yo tengo una división en cual el denominador es cero, el producto es la elasticidad es infinita, ¿no? Y es una línea horizontal. Estoy diciendo acá que la variación en este lado, la variación porcentual de P es igual a cero. Por eso es una línea horizontal. Y acá estamos hablando de infinitos sustitutos, ¿no? Y para el caso del ejemplo, estamos hablando, para el caso del ejemplo, estamos hablando un de competencia, mercado de competencia perfecta. Creo que ustedes entienden a qué tipo de bienes yo estoy haciendo referencia, me dejo entender, ¿no? Infinitos sustitutos, ¿no? Productos a granel, tal vez, ¿no? Sin embargo, no se puede poner un ejemplo, ¿no? Pero esa es la tendencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Elasticidad precio de la oferta. Entonces acá mide el grado de respuesta de la cantidad ofertada ante cambios en el precio. Se presenta por los cambios porcentuales que experimenta la cantidad ofertada respecto a los cambios porcentuales del precio. Y entonces nosotros ya sabemos cómo es la ecuación, ¿no? La aplicamos en valor absoluto. Q final menos Q inicial dividido sobre Q inicial, todo esto dividido sobre P final menos P inicial, todo esto dividido sobre P inicial, ¿no? Todo esto multiplicado por 100 y en barritas, las cuales me representan valor absoluto. ¿Me dejo entender? Entonces acá la oferta puede ser elástica o puede ser inelástica. Nos damos cuenta que es elástica cuando es más parada y es inelástica, perdón, cuando es más parada y una oferta elástica cuando es más echada, ¿no? Profesor, Dígame, profesora, ¿es la fórmula que usted puso de E mayúscula es igual a de E minúscula? la fórmula de I mayúscula, La fórmula de coeficiente de elasticidad es igual como la fórmula de E que usted está poniendo arriba de color azul. la E, Así, ¿son sí, es diferentes lo fórmulas? mismo, Ah, ya. es lo mismo. O sea, vamos a poner acá ya, esto puede causar una confusión, ¿no? Vamos a poner acá. Si te entendí, esta E es igual a esta E. Sí, profesor. Eso es igual. Sí. Ah, ya, Simplemente ok, lo puse profesor, con gracias. mayúscula, ¿no? Pero la idea es que se desglose la ecuación y que ustedes tengan que aplicarla en el momento, ¿no? O sea, esta tendencia de la oferta, ¿no? Una parada, otra más echada, nos da una idea del bien que se está negociando. ¿De dónde sale 3? ¿De dónde sale 0,4? ¿No? A ver, vamos a ver. Entonces, el E minúscula, ¿no? O E mayúscula, acá yo hago, ¿no? Arriba pongo la variación de la cantidad, digo 130 menos 100 dividido sobre 100, abajo en el denominador 55 menos 50 dividido sobre 50, todo esto multiplicado por 100, ¿no? Ya sabemos que tiene barras laterales de valor absoluto, siempre sale positivo, entonces acá la elasticidad es igual, ya sabemos, a 3, ¿no? En la oferta inelástica, la misma situación. Hablamos 104 menos 100 dividido sobre 100, acá en el denominador 55 menos 50, dividido sobre 50, todo esto multiplicado por 100, entonces acá yo tengo una relación y esto determina que vale 0,4, ¿no? Ya sabemos que tiene barras de valor absoluto, es una doble división, ¿no? Y al igual que la demanda, nosotros podemos intuir de qué tipo de productos estamos tratando, ¿no? No es necesario que nos den datos para saber si un bien tiene sustitutos o no. Aquí tenemos un resumen, ¿no? La perfectamente inelástica. Acá tenemos la elasticidad es igual a cero. La variación de Q no varía, ¿no? ¿Cuál variación de Q? Acá. La variación porcentual de Q, ya lo vemos en el gráfico, que es igual a cero. Y ponemos que acá
Ponemos como ejemplo el petróleo, o mejor dicho, la industria del petróleo. Pero vamos a poner petróleo, porque el petróleo tiene en determinados países una capacidad instalada que ante la variación de los precios, la capacidad instalada no varía porque los pozos petroleros, cuando hay descubrimiento de pozos petroleros, se calcula las reservas. No es que una empresa petrolera explote, ya sabe el petróleo que tiene, ya sabe lo que puede ofrecer, ¿no? Un pozo petrolero puede tener 50 millones de barriles, no, perdón, 500 millones de barriles, el pozo no va a dar para más. Aumenta o disminuye el precio, esa es la capacidad del pozo petrolero, ¿no? Entonces, acá hablamos una línea vertical. En el caso de la elasticidad de la oferta inelástica, hablamos entre 0 y 1. La pendiente es más parada. Acá hay una reacción. Ante una mayor variación del precio, la variación de la cantidad ofertada es menor. ¿Por qué razón? ¿No? Acá tenemos como ejemplo una empresa con poco, con poco personal, ¿no? Entonces, la variación del precio aumenta, la empresa tiene que responder, pero no puede responder porque tiene poco personal. La variación de Q va a ser menor proporcionalmente al precio, ¿no? Ese es un ejemplo que estoy dando. La elasticidad unitaria, elasticidad es igual a 1. Me refiero, numerador igual al denominador en la fórmula de la elasticidad. Acá la pendiente es positiva. También hablamos de tangente de 45 igual a 1. En el caso de una oferta elástica, ¿no? Acá tenemos alojamientos turísticos, alojamientos turísticos en época de alto turismo, ¿no? Y el ejemplo son las casas rurales, ¿no? Que se usan como alojamiento para turistas y hay una variación de el precio y eso repercute en la cantidad ofertada en una proporción mucho mayor. En Cusco, bueno, no vamos a hablar del presente, pero vamos a imaginarnos que no hay protestas, no hay manifestaciones y que Cusco en su temporada más alta no solamente llena sus hoteles, sus hostales, sus alojamientos, sino también las casas rurales sirven como alojamiento para turistas porque todo está lleno, ¿no? Me refiero a esa situación particular, ¿no? Donde la oferta es elástica. Y la perfectamente elástica, donde el denominador de la fórmula es igual a 0, es cuando es infinita, ¿no? Varía permaneciendo el precio constante. Aquí voy a ponerlo acá. La variación de P es igual a 0, ¿no? Acá la oferta, vamos a poner un caso, ejemplo. En realidad, para estos casos, no hay un ejemplo, no hay un criterio. El único criterio es que la oferta
responde, la oferta responde de manera infinita, es decir, ante una variación del precio que es cero, hipotéticamente si es que lo hubiera, la oferta aumentaría o disminuiría, ¿no? A cero. Es decir, los extremos. ¿Me dejo entender? Variación del precio, si es positiva, la cantidad ofertada aumenta grandemente. Si la variación del precio es negativa, la oferta se reduce a cero. Esa viene a ser la explicación. Ahora, para hacer esto, aquí estamos hablando solamente de ejemplos, no estamos hablando de números. Aquí también hay una conjugación en lo que refiere cuando la ley de la oferta y la demanda funcionan al mismo tiempo, ¿no? Y la intersección entre la curva de la oferta y la curva de la demanda nos da el punto de equilibrio. Y podemos también decir que es el punto donde es el punto del precio de la competencia. Esto obedece a una competencia perfecta, ¿no? Cuando yo voy a tomar un vehículo, un taxi de acá, Breña a La Molina, entonces yo ya sé, me oriento, tengo una idea de cuánto me va a costar. El taxista me va a decir 20 soles, yo le voy a decir 15 soles. Finalmente llegaremos a un acuerdo, un punto de equilibrio de 17 soles esa carrera. Porque mientras tú la tratas de reducir, otro quiere aumentarla. Entonces, aquí se forma el punto de equilibrio, ¿no? Vamos a borrar esto. ¿Qué pasa si vamos a ponernos, acá hay cuatro casos. Vamos a ver el primer caso, aumento de la demanda, ¿no? Aumento de la demanda, vamos a poner el mismo color verde, hablamos de este desplazamiento, eh, la curva de la demanda se ha desplazado, ¿no? Y nos damos cuenta que hay un nuevo punto de equilibrio. Aquí, aquí está el nuevo punto de equilibrio. Entonces decimos, aumenta el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Vamos a borrar esto y vamos a ponernos en el segundo supuesto. Este, de acá. Disminución de la demanda. Es esta línea de acá. Entonces, se entiende que se ha desplazado hacia la izquierda. Y nos damos cuenta que hay un nuevo punto de equilibrio. Decimos que el precio y la cantidad de equilibrio disminuyen, ¿no? Esos datos están en esta tabla. Vamos a ponernos en el tercer supuesto. Este de acá, aumento de la oferta. Entonces nosotros nos damos cuenta, un aumento de la oferta se desplaza aquí. La oferta se ha desplazado hacia la derecha. Entonces nos damos cuenta que hay un nuevo punto de equilibrio. Y en ese nuevo punto de equilibrio disminuye el precio y aumenta la cantidad de equilibrio, tal como lo dice el cuadro, ¿no? Ese es el efecto. Vamos a ponernos en el cuarto supuesto. El cuarto supuesto es una disminución de la oferta. Entonces aquí yo tengo mi oferta, ¿no? Aquí vemos que se ha desplazado hacia la izquierda, hay una disminución. Nos damos cuenta que hay un nuevo punto de equilibrio. Y en este nuevo punto de equilibrio, em,
Aumenta el precio y disminuye la cantidad de equilibrio, ¿no? Se dan cuenta en la gráfica, ¿no? Me refiero, aumenta el precio, disminuye la cantidad de equilibrio. Profesor, ¿y de qué me sirve esto? Bueno, ejercicios, problemas de examen de admisión, hacen propuestas de problemas y tú te tienes que basar en los desplazamientos, ¿no? Acá, no sé si ustedes tienen en su material este cuadro, ¿no? Deberían tomarle una foto si es que no lo tienen. En conclusión, llegamos a que los precios de los bienes y servicios varían en razón directa a la demanda, desplazamientos, y a razón inversa a la oferta, desplazamientos, cuando ambas actúan al mismo tiempo, ¿no? Esta es la ley de la oferta y la demanda. Sube el precio del pollo. ¿A qué se debe el incremento y a quiénes afecta? Acá hablamos, a ver, no hice la fecha. Bueno, el precio de estas aves en el mercado se debe también a que la soya y el maíz que sirven para alimentarlos aumentó un 30% en los últimos meses, ¿no? Ambos productos representan, ojo, el costo de producción traducido en el costo de los insumos ha aumentado, como lo vimos inicialmente. El costo del insumo incurre en el costo de producción. Y en este caso los insumos representan el 80%. Entonces, sube el pollo. ¿Qué hacen las familias? Bueno, si el pollo sube de precio, compraré pescado, ¿no? Y viceversa. Eh, Otra tal vez podría haber otras alternativas, ¿no? La gente, muchas personas que tienen un presupuesto diario para hacer el almuerzo, estamos hablando de 30 soles diarios para la familia, 30, 40 soles diarios, ¿no? Patitas de pollo, menudencia, tal vez, estoy especulando. Vamos a hablar de la economía informal. Ya este es otro tema. La economía informal, aquí tenemos conjunto de actividades económicas realizadas por los trabajadores y unidades productivas que no cumplen las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de actividades. El sector informal se refiere, vamos a ponerlo por acá, a las unidades productivas, ¿no? Y al empleo informal, a las personas que trabajan. Ustedes tienen que entender la diferencia entre sector informal e empleo informal, ¿no? Ya sabemos que las unidades productivas están conformadas por personas, sí, pero estamos separando, ¿no? Porque la unidad productiva se entiende que en forma abstracta es una empresa informal, ¿no? Y las personas que lo integran desarrollan un trabajo que es un trabajo informal. Acá tenemos la informalidad y la ilegalidad, ¿no? Vamos a hablar de informalidad, vamos a poner el ejemplo, ¿no? A ver, vender, vender hamburguesas es un fin lícito, ¿no? Eh, Utilizar las calles es un medio ilícito. Ahí tenemos a la informalidad, los vendedores ambulantes, los que venden hamburguesas, ¿no? Y también, por otro lado, tenemos a la ilegalidad, ¿no? Eh,
eh, conseguir, ¿no? Un arma eh, sin permiso es un medio ilícito, ¿no? Matar a una persona es un fin ilícito. Bueno, no está ordenado, debería estar ordenado, claro, pero acá hablamos de ilegalidad versus informalidad, ¿no? Ya ustedes, por los ejemplos que estoy dando, se pueden dar cuenta de la diferencia. La diferencia simplemente son los medios, ¿no? Me refiero a esto de acá, uy, me refiero a esto de acá comparado con esto de acá. Entonces, no son iguales. Acá la foto nos dice mucho, ¿no? Personas se van, bueno, por eso esta foto, si no me equivoco, es de la Avenida Aviación, por donde pasa el tren, la línea del metro, ¿no? Las personas, como saben que es una zona transitada, compran a los cachineros su ropa de segunda, ponen una tela en el piso, ponen los productos de segunda en el piso, se paran ahí, la gente circula, la gente compra, tiene que comprar, porque es evidente, no estarían ahí si es que no están vendiendo, ¿no? Hay gente pobre que utiliza ropa de segunda. El comercio de ropa de segunda es un comercio bastante interesante porque hay países desarrollados donde los ciudadanos, llamémoslo canadienses tal vez, usan su ropa un par de veces y la desechan. El peruano, ni tonto ni perezoso, que está en Canadá, se da cuenta que puede hacer negocios, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo que les estoy dando porque la ropa de segunda también es comercializada, ¿no? Entonces son casos que se dan. Economía informal. Aquí tenemos a Hernando de Soto. Hernando de Soto tiene dos libros, bestseller. Uno es El otro sendero y otro es El misterio del capital. Aquí él habla de economía informal, que es desarrollada por los trabajadores y unidades productivas que no cumplen regulaciones, ¿no? ¿Qué regulaciones? Registros públicos, posiblemente, licencia de funcionamiento, pago de impuestos, no están inscritos en la SUNAT, la SUNAT desconoce su existencia, ¿no? Entonces hay empresas que no pagan impuestos y generan cierto tipo de ganancias. Aquí la informalidad alcanza al Estado porque trabajadores y sus actividades están fuera del marco legal. ¿A qué me refiero con informalidad en empresas públicas? Básicamente se da en la contratación de personal que no es ni CAS, que no está en el régimen de la carrera pública administrativa, eh, son contratados por recibo por honorario. Creo que recibo por honorario será cuando un profesional, un técnico da un servicio, te brinda un bien, ¿no? Pero se está terciverjando porque las personas que emiten recibos por honorarios no trabajan en empresas y no tienen que cumplir un horario laboral, ¿no? Entonces, el Estado a dedo puede llenar las instituciones públicas de personas que no están debidamente contratadas ni gozan de beneficios sociales. Acá Hernández Soto nos dice que la economía informal es una respuesta popular, o espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones
más elementales de los pobres. Nos damos cuenta que en el Perú eh, egresan de los colegios secundaria, para ser más exacto, 100.000 jóvenes al año. Estos deberían hipotéticamente insertarse al mercado laboral. Si a eso le añadimos los más del millón de venezolanos que están buscando trabajo o están trabajando, algunos como informales, la mayoría, ¿no? Entonces, esto genera más informalidad. Y actividades económicas informales proporcionan ingresos básicos para quienes no pueden encontrar empleo en la economía formal. La informalidad bordea alrededor del 80%. El empleo informal nos dice, según encuestas, que 2 de cada 10 trabajadores tienen empleo formal, es decir, están adecuadamente empleados, gozan de todos los beneficios laborales. Por tratar de eludir el control del Estado, las empresas informales siguen siendo pequeñas. La mayoría de empresas en el Perú nacen como empresas familiares y inicialmente son informales. Conforme avanza el tiempo y las empresas van creciendo, es evidente su presencia en el mercado y es evidente que la SUNAT se da cuenta y lo puede tener en la mira porque hay operativos de la SUNAT, ¿no? Gerencia contra el GOESI, ¿no? Un término de una división de la SUNAT, SUNAT, GOESI, Gerencia de Operaciones Especiales contra la Informalidad en las siglas de GOESI, ¿no? Entonces, esta empresa informal, que ya está grandecita, ya debería formalizarse, lo tienen que hacer, no les queda otra. Acá decimos, utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios y tienen que recurrir constantemente a encubrir sus actividades o sobornar a funcionarios públicos, ¿no? Esa señora que Profesor, está vendiendo pal, dígame. profesor, ¿y aquellas empresas formales que contratan laboradores que, como usted menciona, operan fuera del marco legal, también cuentan como economía informal? Eso es empleo informal, ¿no? Están contratadas indebidamente. El empleo es formal, la empresa es formal. Si para ser economía informal se tienen que dar dos supuestos, empleo informal y empresa o unidad informal, ¿no? Como es una entidad pública, la que yo te puse como ejemplo, la empresa pública es formal. Entonces, no es economía informal, ¿no? O sea, la institución es formal, empresa formal, ¿no? Y el empleo es informal. O sea, informal, la informalidad dentro de la formalidad, ¿no? Y también añadir que estas empresas estatales deberían dar el ejemplo cuando no lo dan. En épocas del gobierno de Castillo, tomar el Ministerio de Transportes era un botín, ¿no? Ahora que ese Castillo ha salido del gobierno y ha entrado personal técnico a trabajar en los ministerios, que es lo que corresponde, se ha encontrado un desaforo de 50 millones de soles. Un centenar de personas que han sido, entre comillas, contratadas por recibos por honorarios, ¿no? No tienen beneficios laborales, sin embargo, las cantidades que vemos por servicios, ¿no? Órdenes de servicio, más de 5.000 soles mensuales, tal vez para el Estado sea poco, ¿no? Pero si es un gobierno que nace del pueblo, no deberían estar tomando como botín a los ministerios. La tesis de Hernando de Soto es la siguiente. Las personas no solamente deberían de ser dueñas
Cuando hablamos de que son dueñas de su terreno, la Constitución peruana nos dice que es dueña del terreno superficial, mas no es dueña de lo que hay debajo de su terreno. Hernando Soto dice que hay que cambiar eso, ¿no? Esos comuneros que trabajan en la sierra, agricultura, ganadería, se debería cambiar la ley para que no solamente sean dueños de la superficie, sino también lo que hay debajo de la superficie. Eso les daría a los pobladores un capital inmenso, porque al momento que quiere establecerse una empresa minera en su zona, ¿no? Ah, ya, ahí la cosa cambia, ¿no? Cambia porque el poblador, ¿no? El comunero, ¿no? Es dueño de lo que está debajo y la minera, en estos casos, lo único que tiene que ceder, pues le tiene que decir, vas a ser un socio mío, vas a ser un accionista, vas a recibir una cantidad de dinero por lo que tienes debajo del suelo, ¿no? Esa es la tesis de Hernando de Soto. Sector informal. Unidades productivas no constituidas en sociedad que no se encuentran registradas en la Administración Tributaria, en la SUNAT. En caso de unidades productivas del sector primario, el sector primario es el sector extractor de materia prima, ¿no? Que ya lo hemos visto en la primera clase. No se constituyen en sociedad, no son sociedades de responsabilidad limitada, no son sociedades abiertas. Aquí hay criterios, ¿no? Para hablar del sector formal, ¿no? Obviamente una institución del Estado, como le estaba comentando en la diapositiva anterior, está dentro del sector formal, ¿no? Evidentemente, sería el colmo que no lo estuviera. Sin embargo, acá establece un tamaño umbral, un promedio, un dato alcanzado del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estamos hablando de 5 personas, ¿no? No cumplen la normatividad para ejercer su actividad, ¿no? Y no hay disponibilidad de información acerca de ellas. Me parece que ya hemos hablado de esta cuestión de disponibilidad de información cuando llamábamos a la disponibilidad de información asimétrica, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Entonces, acá se oculta la información, ¿no? La información no está a disposición del público. Eso es porque la empresa informal quiere encubrir su negocio, no se da a conocer. Tenemos, por otro lado, características, los conforman los hogares. El hogar está conformado por personas que pueden ser familiares o no son familiares, sin embargo, comparten un presupuesto, ¿no? Una pregunta de examen de admisión, un- una residencia de 4 pisos con 4 medidores de luz, obedecen a un solo hogar, o son 4 hogares, o es una familia, o son 4 familias, ¿no? Entonces hay que tener en claro los conceptos. Si hay un medidor, si hay medidores distintos, medidores de luz, ¿no? Para ser más preciso, se entiende que cada piso está, independientemente, está realizando sus gastos, ¿no? Entonces, en este caso se entiende que son 4 hogares, dinámicas y cambiantes. Esto es interesante porque tienen flexibilidad. ¿Qué es la ventaja que tienen los informales? En diciembre venden panetones, en febrero venden uniformes escolares, ¿no? Claro,
porque es la temporada, ¿no? Guardan su producción en un almacén después de la campaña navideña, la campaña escolar, y se dedican a otros negocios. Baja productividad. Su personal no está bien capacitado, ¿no? Son informales. ¿Qué capacidad vas a pedirle a una persona la cual le estás pagando menos del salario mínimo legal? No le puedes exigir mucho, ¿no? Chifas que solicitan meseras con experiencia para pagarle 600 soles mensuales. ¿De qué estamos hablando? ¿No? No puedes exigir productividad. Sin acceso al crédito, tú como empresario informal te vas a un banco, ¿no? El banco te va a decir cuál es tu empresa, tú le vas a decir no tengo empresa, y el banco te va a decir, bueno, tienes un patrimonio personal y lo puedes poner como garantía, ¿no? Entonces ahí corres el peligro, si no pagas el crédito, pierdes tus bienes patrimoniales, te los confiscan. Y las características es que es una organización básica y elemental. El salto que deberían dar las empresas informales es convertirse en MIPES, microempresas. Acá, acá se explica la informalidad dentro de la formalidad, ¿no? Cuando yo decía que en el Estado es una institución formal, hay empleo formal en el Estado, en un ministerio, pero personas adecuadamente empleadas en el ministerio de, por ejemplo, el Ministerio de Educación, hay también personas que no están debidamente contratadas, ¿no? Y ambas hacen la misma actividad en algunos casos y una tiene beneficios laborales y la otra no tiene beneficios laborales. Sin embargo, estas personas que están inf- contratados de una manera inadecuada, irónicamente, ¿no? Por ser el Estado, el proveedor de servicios, esa persona que contrata a dedo puede ponerle a su antojo eh, una mensualidad mayor a un contratado, a un CAS, a un nombrado, ¿no? Ya les había indicado que los ministerios generalmente son tomados como botines. La OIT solamente recomienda. La OIT no obliga a ningún país a tomar medidas, solamente trabaja con recomendaciones. La OIT se reúne anualmente y reúne a los representantes de las empresas, representante del gobierno y representante de los trabajadores. Acá en el Perú, en las reuniones que hace la OIT, en sus conferencias, quien encabeza el representante de los empleadores es el que preside actualmente, vamos a colocarlo por acá porque este dato es importante, la CGTP. Vamos a ponerlo acá, CGTP, que es igual a la Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos a nuestro representante, ¿no? Evidentemente, las organizaciones se tienen que juntar, ¿no? Que es algo que no ocurre a manera paralela, lo comento, con las manifestaciones que no tienen un liderazgo, ¿no? Vienen de muchas regiones, pero no se ve una cara que represente a los movimientos. Vamos a hablar de las causas de la informalidad. Insuficiente crecimiento económico en relación a las necesidades de la fuerza laboral. El Perú crece económicamente, pero crece macroeconómicamente, no crece microeconómicamente.
Según Arellano Marketing, que es una consultora empresarial en temas de economía, nos dice que el Perú es el tercer país del mundo que más emprendimiento tiene, pero también nos dice en su estudio que ese emprendimiento en mayoría solamente dura 3 años. Entonces, les estoy diciendo que acá en el Perú se crean muchas nuevas empresas, tercer lugar, ¿no? Pero como no saben manejarlas o tienen una idea de cómo se maneja una empresa, quiebran a los 3 años, ¿no? Excesiva rigidez normativa que solamente le permite participar a una élite, ¿no? Los informales se asustan de los trámites que hay que hacer y hay que pagar, ¿no? Porque cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que conlleva el empresario informal, ¿no? Agarra su papel y su lápiz y saca sus cuentas, ¿no? Acá hay una noticia, el empleo en el Perú cerró el 2020 con una alta tasa de informalidad, ¿no? En el último reporte del INEI del 2022, 400.032 empleos del Perú, más que el 2019, año prepandemia, cuando el nuevo coronavirus todavía no provocaba la pérdida del 13% de puestos de trabajo. Sin embargo, de cada 10 trabajadores, lo que les había comentado está acá. De cada 10 trabajadores, solamente 2 son formales. Y lo más probable es que esos 2 sean mano de obra calificada, como son los técnicos y como lo van a hacer ustedes, universitarios. El resto de los peruanos se gana la vida con empleos donde no completan una jornada de 8 horas ni consiguen una remuneración mínima vital, que ya sabemos que el presidente Castillo la elevó a 1.025. Y cuando tú, como Estado, elevas el salario mínimo legal y las empresas, los empresarios, no pueden pagar más, entonces te contratan de manera informal, ¿no? En el sector privado. ¿Qué frena la contratación formal de trabajadores? Según el economista del grupo Análisis para el Desarrollo, el empleo formal se creció porque no hubo crecimiento en la inversión privada a causa de la incertidumbre económica, ¿no? ¿Hay incertidumbre económica? A ver, hay que preguntarle a esos comerciantes de la Avenida Bancay, que son vecinos del Congreso de la República, ¿no? Que no pueden abrir sus negocios por las manifestaciones y últimamente les están dando un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Después tienen que cerrar porque las manifestaciones se vuelven violentas. Entonces, eso es una situación de un país como el Perú, que, bueno, es un país del tercer mundo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hay que mejorar. Costos de la formalidad, inscripción, registro y mantenimiento, porque todo no acaba cuando tú te inscribes y te registras. Por ejemplo, ¿no? Los certificados de fumigación a los restaurantes, a las panaderías, se hacen, si no me equivoco, corríjanme ustedes, cada 3 meses, ¿no? Y eso cuesta, ¿no? La formalidad también paga impuestos. ¿Y qué tipo de impuestos? ¿No? Depende el giro del negocio, ¿no? Ya les había comentado del impuesto al plástico, ¿no? Pero también hay otros impuestos un poquito más selectivos, como es el impuesto a la cerveza. El gobierno no quiere alentar el consumo del alcohol, ¿no? El gobierno no quiere enriquecerse con impuestos a la cerveza. Lo está haciendo por una cuestión de salud social, pago de beneficios sociales y laborales.
Esos 1025 mensuales no es solamente lo que el empresario paga, ¿no? Hay otros costos extralaborales que escapan al cálculo de 1025 soles mensuales durante un año. Estamos hablando de 2 gratificaciones anuales, ¿no? Estamos hablando de CTS, ¿no? Estamos hablando de vacaciones. Entonces, ahí no te das cuenta de que no solamente son 1025 mensual. Hay un manejo ambiental. Él es una empresa minera, una minería artesanal. Es probable que estés contaminando. El Estado te va a detectar en cualquier momento. Hay también beneficios de la formalidad. Hay una protección ante la justicia. Acá en el Perú muchos negocios están, ¿no? Vamos a poner acá protección ante la justicia. Extorsionadores, es algo que se da en la realidad, piden cupo a los empresarios, piden cupo a los empresarios, ¿no? Entonces, ¿en qué país estamos? Yo hago mi empresa, me amanezco, trabajo, me levanto a las 4 de la mañana, compro las cosas para mi negocio, viene alguien con un arma de fuego y me dice que si no pago 500 soles mensuales, va a atentar contra mi vida o la de mis familiares, ¿no? Si eres formal, puedes acudir a la comisaría y pedir protección, ¿no? Obviamente esto implica también tener cámaras. Un ratito, ¿qué está pasando? Ahí. Acceso al crédito. Si eres formal, es probable que el banco te dé un crédito, ¿no? Porque tú, al siendo formal, tú pones bienes al nombre de la empresa, no a tu nombre personal, ¿no? Entonces, te da un acceso al crédito. También puedes expandirte a mercados internacionales. Acá en el Perú existen negocios. ¿Qué negocios? Negocios que no trabajan con clientes locales. Negocios que no trabajan con clientes nacionales. Acá hablamos de negocios que se fundan con la intención de exportar ciertos productos curiosos, tal vez, al extranjero, ¿no? Por ejemplo, creo que ya lo había comentado, las mariposas disecadas en cuartos, ¿no? Localmente no los compran. En el extranjero sí los compran. Pones tu página web, un europeo lo puede ver, un europeo lo puede hacer el pedido, hacer la transferencia de dinero y tú haces el despacho, no hay ningún problema. Los mariposarios se encuentran en la selva, puedes llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Lo único que tienes que hacer es comprar las mariposas, disecarlas y ponerlas en un cuadro, finalmente embalarlas, obviamente tomarles foto para ponerlas en una página web, pagar a una empresa para que haga su difusión en redes, no redes de aquí, sino redes del extranjero, ¿no? La formalidad también mejora la productividad, porque cuando tú como empresa contratas a un practicante de administración de empresas, ¿no? Un practicante de San Marcos probablemente que ha estudiado administración y está haciendo sus prácticas, tienes que escribirlo en el Ministerio de Trabajo y esta inscripción deja una huella, ¿no? Cualquier empleador que quiera corroborar el trabajo de este egresado de San Marcos, puede verificarlo en el Ministerio de Trabajo, ha pasado por un empleo formal, ¿no? Entonces, nosotros como empresa podemos aumentar la productividad con los conocimientos técnicos y no solamente conocimientos técnicos, sino habilidades de gestión de esta persona que ha sido egresada de una determinada escuela de negocios, ¿no? Entonces son beneficios.
Este es el costo, esta es la ruta de la formalidad. Tenemos los primeros pasos, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. El primer paso, elaborar la minuta de constitución con un abogado colegiado. El segundo paso, convertir la minuta en escritura pública, con un notario feudatario que dé fe del documento y del estatuto que se ha aprobado. El tercer paso es escribir la escritura pública en la Superintendencia de Registros Públicos. Obviamente, viendo que la razón social no se repita. El cuarto paso es elegir tu régimen tributario y generar un número de RUC en la SUNAT. ¿Cuántos regímenes tributarios existen? Bueno, existe el régimen general, el régimen especial, ¿no? Y el régimen único simplificado. Son 3 regímenes tributarios. No hay más. ¿En qué te vas a basar para elegir tu régimen tributario? De acuerdo a los ingresos que tengas. Profesor, voy a comenzar. No tengo un historial de ingresos. ¿En qué régimen me matriculo? Bueno, tienes que hacer una proyección de lo que vas a vender, ¿no? De acuerdo a eso, la SUNAT te cataloga. Si tú estás en un régimen único simplificado y comienzas a ganar mucho dinero, hasta el punto que la SUNAT te detecta y automáticamente la SUNAT de cuenta propia te cambia de régimen tributario, ¿no? No te ha pedido permiso, ¿no? Cumple con avisarte, pero no te pide permiso. O sea, tienes más ingresos, estás ganando más. Tienes que cambiar de régimen, ¿no? El paso 5, solicitar autorizaciones especiales en el sector que corresponda. Yo quiero poner mi academia, ¿no? Mi academia Innova San Marcos. Tendría que pedir permisos especiales al Ministerio de Educación. Debo conseguir una resolución ministerial que me avale, ¿no? En salud, tengo que matricular a mis trabajadores en el Seguro Social. Minagri, Ministerio de Agricultura. Yo tengo que asegurar la sanidad de mis bienes agrícolas, ¿no? ¿Qué es sanidad? Bueno, sanidad es son los bienes alimenticios que no hacen daño, ¿no? O los bienes que cotidianamente usamos, los niños juegan con juguetes, ¿no? ¿No? A eso me refiero con sanidad. Ha habido casos en que los juguetes han tenido plomo y han contaminado a los niños porque los niños chupan los juguetes, ¿no? Pero regresando al caso del Ministerio de Agricultura, ¿no? Tenemos al SENASA, Servicio de Sanidad Agraria, ¿no? Entonces, para obtener este permiso, van a haber inspectores que verifiquen cómo estoy haciendo las cosas y les hagan prueba a lo que pretendo vender. También tenemos el Ministerio de Salud. Y en el caso del Ministerio de Salud tenemos a DIGESA. DIGESA, vamos a ponerlo por acá. DIGESA te da el registro sanitario. Entonces DIGESA te da permiso para que comercialices tu producto, ¿no? Este registro sanitario tiene vigencia. DIGESA nos está diciendo que este producto es inocuo. No solamente me refiero, bueno, generalmente nos estamos refiriendo a alimentos, evidentemente, ¿no? El MINCETUR, Ministerio de Turismo, cuando quiero poner una agencia de turismo, tengo que estar empadronado. El Ministerio de Trabajo, si yo quiero fundar una empresa, tengo que pagar por adelantado lo que supuestamente tengo que pagarle a los trabajadores en los primeros meses de funcionamiento. Esos casos no lo saben las personas. Tenemos que solicitar una licencia de funcionamiento en la municipalidad que muchas veces va de la mano con defensa civil.
¿no? Acá decimos, incluye un permiso del INDECI, Defensa Civil, Instituto de Defensa Civil, de acuerdo al rubro de negocio que quiere incursionar. Evidentemente, si voy a hacer eh, una, una pequeña empresa minera artesanal, tengo que recibir la visita de Defensa Civil para que vea las instalaciones, no, no solamente toda la minería es al aire libre, no es así, también hay locales. Estos locales tienen que cumplir una normativa de acuerdo a las operaciones que vas a hacer dentro de los locales, ¿no? Zonas antisísmicas, salidas ante un sismo, un terremoto, ¿no? Son cosas que hace el INDECI. En el séptimo paso, registras a tus trabajadores y te registras a ti en la SUNAT a través del PDT. PDT. El PDT viene a ser programa de declaración telemática, ¿no? En el PDT, ¿no? Registras la planilla, ¿no? Y así la SUNAT puede hacer un mejor control. Finalmente, llevar libros contables, un libro de ventas, un libro de compras, ¿no? Y a diferencia de hace 50 años, ahora los libros son electrónicos, evidentemente. No vas a estar escribiendo las ventas a mano alzada, ¿no? Y ahora, en la actualidad, no solamente los libros electrónicos se afilan a la SUNAT, sino también los comprobantes de pago. En la actualidad estamos viendo un giro en el cual la SUNAT hace un control en tiempo real. Por ejemplo, hay algunas tiendas que te mandan en el momento preciso que les estás comprando, te mandan el comprobante de pago a tu WhatsApp, ¿no? Abres tu WhatsApp, te das cuenta de que ese comprobante de pago está afiliado a la SUNAT porque dice, esa información está en el comprobante de pago, ¿no? Entonces, tú tienes la seguridad de que estás pagando impuestos, ¿no? Y la SUNAT hace un mejor control en tiempo real. Hay aplicativos que son compatibles con el sistema de la SUNAT, cuestan, ¿no? Y en todo caso, si quieres hacer una empresa y saber sobre comprobantes electrónicos, existe una página web que se llama charlasunat.com. Espero no haya cambiado de nombre, ¿no? En tiempos pre-COVID, tú asistes a estas charlas gratuitas, ¿no? Y aprendes de tributación, más que todo, ¿no? Aquellas personas que quieren dedicarse a la contabilidad, ¿no? Pueden ingresar a charlas UNAT. Pre-COVID lo hacían presencialmente. Ahora me imagino que por una cuestión de sanidad, eh, lo harán de manera virtual, ¿no? Bueno, estos son los pasos de la formalidad. Nos damos cuenta que Profesor, cuesta, ¿no? Dígame. aproximadamente ¿cuánto sería el tiempo que llevaría todo este proceso? Haces una buena pregunta. Depende del rubro. Depende del rubro. Porque si tú quieres formalizar tu bodega, ¿no? Toma un tiempo distinto que formalices a una minería artesanal, ¿no? O sea, cada ministerio tiene sus plazos. No te puedo dar una respuesta. Lo único que te puedo decir que hay empresas que hacen estos pasos por ti, te ofrecen sus servicios y de acuerdo al rubro te van a decir cuánto te va a costar, ¿no? Hay empresas que hacen lo que te estoy mostrando. También hablamos en la informalidad de
ineficiencia económica, congestión de la infraestructura y servicios públicos. Bueno, yo vivo en Breña. A mí, por cuestión de estética, no me parece que los ambulantes deberían tener permiso para vender en la calle, ¿no? Estoy incómodo. En otros distritos no es así. En San Isidro, en Miraflores, las calles están despejadas. Los vendedores ambulantes congestionan la infraestructura, ¿no? También servicios públicos. Eso genera ineficiencia económica. ¿Qué servicio público? Ah, ya. Eres un vendedor ambulante. Sin embargo, a pesar de que no pagas tus impuestos, utilizas el SIS, ¿no? El SIS, Sistema Integral de Salud, y viene a ser en la práctica un seguro, vamos a poner por acá, un seguro universal. Antes era un seguro para los más pobres. Ahora todos los peruanos estamos asegurados, ¿no? Pero quien tuvo esa idea no tuvo la visión de que con una salud que funcionaba mal y unos hospitales de MINSA que se están desabastecidos de medicinas, donde se está congestionando la gente, le añades un seguro universal para que se atienda gente que inclusive no es peruana, sino es extranjera, ya saben a quiénes me refiero, utilicen los servicios públicos y no pagan impuestos, están congestionando, ¿no? El SIS. Estoy poniendo para este caso el SIS. Genera externalidad negativa. Hay ambulantes que evidentemente en sus operaciones generan residuos. Mínimamente deberían tener un balde y una bolsa para poder botar los productos consumidos. Limita la productividad y el crecimiento económico. Bueno, ya les había indicado, ¿no? La productividad implica dos cosas: contratar personal calificado, que es caro, y tener tecnología, que es capital y también que es caro, ¿no? Por eso limita la productividad y el crecimiento económico. Por otro lado, en cuanto a la tributación, la presión tributaria es menor. La presión tributaria es la recaudación tributaria de, de todas las empresas que están afiliadas a la SUNAT en relación al PBI, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver en su clase de impuestos, pero para que se den una idea, aquí hablamos de impuestos, relación entre el PBI y la producción nacional. Esto es un indicador, ¿no? Un eje de coordenadas, un indicador que nos dice en el tiempo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. El incumplimiento tributario, que las personas no pagan sus impuestos, ¿no? Y hay también inequidad distributiva. La gente tributa esperando algo a cambio. No siempre hay algo a cambio. El Estado tiene el rol redistribuidor, ¿no? Y debería redistribuir la tributación a aquellas personas, agentes económicos como familias pobres que lo necesitan. Bueno, esta es una idea, ¿no? Una idea de lo que representa el sector formal versus el sector informal. A ver, esto no está bien. Sector informal, sector formal. Ah, este es el aporte al PBI, ¿no? La primera gráfica, ¿no? A la producción nacional. Obviamente,
nosotros sabemos que la principal actividad industrial en el país es la actividad minera, que no es tanto transformativa, sino extractiva. Y para nadie es un secreto que la minería le da de comer al Perú, ¿no? Hoy por hoy, las mineras están algunas parcialmente paralizadas por las manifestaciones. Y acá, en este gráfico, a la derecha, lo que les había indicado, que hay formalidad dentro de la, hay informalidad dentro de la formalidad, ¿no? Como son algunas instituciones públicas que cuando ganan, las autoridades ganan las elecciones, los toman los ministerios como botines, meten su gente, contratándolas por orden de servicio, que es una figura indebida para ese caso, ¿no? Y contratándolos a dedo, sin un concurso público, como lo que sucede con los CAS o los nombrados, ¿no? Los niveles de ingreso. También tenemos 9 de cada 10 trabajadores de bajos ingresos son informales, 3 de cada 10 trabajadores con altos ingresos son informales, ¿no? Evidentemente, en una unidad productiva puede tener un ingreso alto también, ¿ah? ¿No? Por ejemplo, el carrito sanguchero de la esquina. Es ese carrito sanguchero que te vende 200 hamburguesas diarias, ¿no? Entonces, el ingreso como unidad productiva podía ser alta, ¿no? Pero ese dinero irá al bolsillo del dueño de la unidad productiva, más no del asistente. El asistente está ahí trabajando informalmente. Esta es la estructura productiva según el sexo. Se dice que las mujeres son más fieles a un trabajo que los hombres. Me dejo entender, hablando que los hombres cambian de trabajo con mayor frecuencia que las mujeres. Las mujeres quieren más estabilidad, ¿no? Y bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las empresas muchas veces quieren contratar a personas que tengan diferentes experiencias. Ahora, las empresas también quieren contratar a personas que se pongan la camiseta, ¿no? Según el nivel educativo. La informalidad está más en personas que solamente tienen estudios primarios. Disminuye para las personas que tienen estudios secundarios. Y para las personas que tienen educación técnica universitaria, la tasa es mucho menor, 45%, ¿no? No vas a estudiar en una universidad para ser un asistente de un carro sanguchero, ¿no? Entonces, estás calificado para desenvolverte en otro empleo. Eso según el nivel educativo. Acá tenemos la informalidad y como dato tenemos que la agricultura tiene un 97% de informalidad. Solamente el 3% es formal. Eh, es difícil de decirlo, pero los campesinos, los agricultores, son los que nos dan de comer, ¿no? Y por su trabajo reciben miserias y no están adecuadamente empleados, es decir, no gozan de todos los beneficios. Entonces hablamos de un 3%, ¿no? Frente a un 97%. De esas canteras salió Castillo, el expresidente. Entonces vemos que la riqueza se concentra en la capital y no en las regiones de provincia. Y esto trae indignación, ¿no? Eh, por otro lado, el sector transportes, ¿no? Ese taxista que cada vez que ve a un policía de tránsito saca la etiqueta de taxi de su ventana, ¿no? Para que no lo pillen, ¿no? Taxista informal. Como ustedes comprenderán, para hacer taxi
en el centro histórico, por ejemplo, los taxis tienen que tener una presentación distinta, ¿no? También tenemos el sector construcción, hay informalidad en algunos distritos, en San Isidro y Miraflores, difícil, en Comas, Puente Piedra, más probable, ¿no? No quiero discriminar, pero cuando hablo de informalidad en la construcción, me estoy refiriendo a personas que construyen su casa o hacen un piso más y no han pedido una licencia de construcción a la municipalidad, ¿no? Y hay muchos distritos en los cuales se pasa por alto esta situación. El comercio, evidentemente, ya sabemos, los vendedores ambulantes, que hay informalidad, ¿no? Tenemos a la industria, tenemos al sector servicios con una menor informalidad, a la minería también, y en las finanzas, ¿no? También hay finanzas informales. Ese prestamista te está dando dinero, pero te está dando dinero sabiendo que tú eres un moroso, pero la tasa de interés que te cobra es demasiado alta, tú necesitas dinero, este financista, como es informal, si no le pagas, no va a ir a una comisaría, ¿no? Va a agarrar su arma, ¿no? Su revólver, tal vez, y te va a amenazar, como es un prestamista informal, tiene otras formas de obligarte a que pagues, ¿no? Eso se da, solamente que no se comenta mucho. En el sector público se contrata de manera informal a los trabajadores, los independientes, también tenemos una categoría, asalariados privados, trabajadoras del hogar, también tenemos informalidad, ¿no? Eh, entonces, si hablamos de un 90%, un 10%, las trabajadoras del hogar son formales, son contratadas en agencias de empleo. Este es el nuevo régimen único simplificado, ¿no? Este es un régimen para los pequeños comerciantes y productores que según su rango de ingresos pagan 20 soles o 50 soles. Menores a 5.000 soles sus ingresos, 5.000 soles. Entre 5.000 y 8.000 soles, sus ingresos o compras, 50 soles. Y ya están formalizados. Emiten comprobante de pago. Estos comprobantes de pago te dan la opción a acceder a un crédito, ¿no? Me dejo entender, es un comprobante de pago, es un comprobante de ingreso. Y si tú trabajas con un banco, tienen contabilizado todos tus ingresos, ¿no? Entonces puedes acceder a un crédito. Acá, los productos agrícolas están exentos de impuestos por el hecho de ser bienes de primera necesidad. Si los comerciantes manejan montos mayores a 60.000 soles, ya deben de cambiar de régimen tributario, ¿no? Este es el NRUS. También acá permite acogerse a personas que tienen un oficio, ¿no? Entonces no hablamos de compras mensuales, hablamos de ingresos mensuales, solamente en ese caso, ¿no? Acá están las personas naturales con negocio. Y una persona natural con negocio, como le había explicado en la clase pasada, tiene un número de RUC, ¿no? Que es como el DNI de una empresa. ¿Me dejo entender? Vamos a compartir las alternativas de la evaluación en el chat. Bueno, jovencitos, ahí están las alternativas en el chat. Nos conectamos la próxima semana y cuídense mucho y no, bueno, si quieren manifestarse, pueden hacerlo, no muy cerca de Abancay. Hasta buenas noches.